Bienvenidos nuevamente a un repaso de la lección de Escuela Sabática. En esta ocasión vamos a estar estudiando la lección número 7, que pertenece al tercer trimestre del año 2025. Esta lección lleva como título El pan y el agua de vida. Y el texto para esta semana lo encontramos en el libro de Éxodo, el capítulo 16 y los versículos del 28 al 30, donde leemos de la siguiente manera. Y el Señor dijo a Moisés: ¿hasta cuándo se negarán a guardar mis mandamientos y mis leyes? Miren que el Señor les dio el sábado. Por eso en el sexto día les da pan para 2 días. Quédese pues cada uno en su estancia y nadie salga de su lugar en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. La lección de esta semana es una lección muy fácil de compartir, así que creo que no nos va a tomar mucho tiempo. El día domingo tiene como subtítulo Aguas amargas. El día lunes, codornices y maná. El día martes, agua de la roca. El día miércoles, Jetro. Y el día jueves, el pan y el agua de vida. Muy interesante. Así que vamos a entrar en acción. Vamos a tratar de hacer esta lección lo más posible, ya que no hay mucho que profundizar. El día domingo lo encontramos en Éxodo 15, del 22 al 27, y allí el pueblo se encuentra con un problema muy serio. Tiene sed. Tiene sed y no hay aguas para tomar. Y Dios los conduce a este lugar donde hay agua, pero el agua está realmente amarga. Y ahí sucede un milagro: se corta un árbol, se echa sobre el agua y el agua se endulza. Ustedes saben que en nuestro tiempo actual ese lugar se reconoce. Tiene nombres extraños. Está cerca del estrecho de Suez. Y esos pozos, especialmente el del pozo que habla aquí en este capítulo, se cree que se ha identificado, y hasta el día de ahora sus aguas son salóbricas, son terribles, son aguas amargas que no se pueden tomar. Ahora, la parte interesante es que de los árboles que hay alrededor del lugar, ningún árbol tiene la capacidad o la bondad de sanar esas aguas. O sea que la vegetación que existe allí no tiene la facultad de sanar esas aguas. Por lo tanto, lo que está sucediendo aquí es un milagro de Dios. Se toma este árbol y se echa las aguas, y las aguas se endulzan y el pueblo las puede tomar. No hay poder en ese árbol. Ese es el método que Dios usa para hacer un milagro, pero realmente el milagro está de parte de Dios. Y encontramos aquí a un pueblo que está siendo probado y falla terriblemente. 3 días sin hallar agua, Moisés clama a Dios. El pueblo clama a Moisés, más bien dicho, el pueblo pelea con Moisés. ¿Qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró el árbol. El árbol fue echado y las aguas se endulzaron. Y allí en los versículos finales hay unos textos muy interesantes.
allí Dios les da estatutos, ordenanza, y allí también Dios los probó. Penosamente fallaron esta prueba porque hubo un altercamiento. Pero en el versículo de Éxodo 15, del 26 al 27, dice, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Después de este lugar llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas, una tribu, me imagino, por cada fuente de agua. La aplicación, este día es fácil de entender, o sea, no hay mucho que explicar aquí, ¿no es cierto, no? Pero la aplicación espiritual que se puede dar en esta lección del día domingo es que muchas veces las cosas más dulces el Señor las amarga para nosotros. A veces estamos viviendo momentos bonitos en la vida que son bien escasos, y de repente esa dulzura de la vida se transforma en una amargura. Y muchas veces nosotros cometemos el error de enojarnos con Dios. Quizás no nos enojamos de una manera abierta. Muchas veces murmuramos contra Dios. Lo hacemos de una manera muy cuidadosa, pero murmuración es murmuración. Y cometemos el mismo pueblo de Israel, nos decepcionamos, y cuando nos decepcionamos de la vida comenzamos a cuestionar a Dios. Y esto es lo que está pasando acá. Un pueblo que ha sido liberado, que ya vio ciertos milagros de Dios, y aún con todo eso sigue con el problema de la murmuración. Todo esto, hermanos, es para nosotros que el día jueves, que es interesante cómo la lección lo ha presentado, donde se estudia 1 Corintios 10:11, y 1 Corintios 10:11 dice que todas estas cosas fueron escritas para nosotros, para que no las cometamos. Muchas veces somos privados de las cosas dulces de la vida, y muchas veces esas cosas dulces en verdad se vuelven una amargura. ¿Cuántas veces comenzamos con proyectos que son hermosísimos? ¿Cuántas veces nos casamos nosotros ilusionados con nuestra pareja, y a los días nos damos cuenta que no es una dulzura, que es una amargura? ¿Cuántas veces emprendemos negocios, trabajos, viajes a otros lugares, nos mudamos a otros lugares, y al final nos damos cuenta que aquella dulzura con que lo empezamos, aquella alegría con que lo empezamos, inmediatamente se convierte en una amargura en nuestras vidas? Nos decepcionamos, y al primero que culpamos es a Dios. Y muchas veces nosotros abandonamos a la iglesia. Hay casos donde hermanos se enojan, eh, inclusive quizás con otra persona, pero se las desquitan con la iglesia. Muchas veces nos enojamos con Dios. Nosotros no podemos hacer eso, hermano. Miren, ¿sabe por qué? Porque vienen días peores. No nos estamos encaminando a días mejores, nos estamos encaminando a días peores. Y ante todas estas pruebas y dificultades, realmente lo que nosotros tendríamos que hacer es tener paciencia y aprender a esperar en Dios. Recurrir a Dios, preguntarle a Dios qué es lo que podemos hacer ante esta tribulación, y Él nos va a dar la solución. Pero no podemos recurrir a amargarnos con Dios.
no puede haber una amargura con Dios por las cosas que pasamos, porque muchas veces pedimos bendiciones y Dios nos da bendiciones de esa manera para purificarnos y cambiarnos cosas en nuestra vida y en nuestro carácter que necesitan ser cambiadas. Así que aquí el pueblo de Israel no pasó el examen, hubo murmuración que fue típico del pueblo de Israel. Fíjense que el espíritu de profecía dice que el pueblo de Israel murmuraba por todo. Entre una de las cosas que a mí me llama la atención que el Señor quiso hacer con ellos fue en el régimen alimenticio. Y dice que Dios no insistió con Israel porque murmuraban privada y públicamente. O sea que murmuraban contra Dios en las casas, allá en la intimidad del dormitorio, murmuraban contra Dios, y cuando salían a las calles murmuraban contra Dios por la manera en que Dios quería que el pueblo se alimentara, y Dios no insistió con ellos por este problema. Eso nos lleva al siguiente día, que se titula Codornices y Maná, y eso nosotros lo encontramos en Éxodo 16 del 1 al 36. La lección lo presenta de una manera muy interesante. La verdad es que yo nunca me había puesto a pensarlo de esa manera. Miren, había que comer y mantener a esa cantidad de gente no era tarea fácil. Y Dios decide mandarles el maná. Era algo que ellos nunca habían visto. En el espíritu de profecía dice que el maná es el trigo del cielo. Lo presenta de una manera bien interesante. O sea, el trigo de la tierra lo conocemos, pero el espíritu de profecía dice que este era trigo del cielo. O sea que tendría que haber sido algo parecido, de mucha más calidad, de una calidad superior. Esto es lo que los ángeles comen. Es comida de ángeles. Ella describe eso. La manera en que está descrita no es tan clara, pero lo que yo comprendo es como lo que nosotros conocemos como el cornflakes, las hojuelas de maíz, algo así era, pero era hecho de trigo, y de trigo del cielo, no trigo de la tierra. Comiendo eso, ellos no iban a engordar. Mire qué problema tenemos con las comidas. ¿Qué es lo que nosotros no comemos, o comemos que con un poquito ya venimos creciendo para los lados? ¿Qué lucha la que tenemos muchos de nosotros contra la obesidad por nuestro sistema alimenticio y por los productos que hay disponibles en estos días para comer? Pues esta era una comida de ángeles. Y Dios les enseña varias cosas allí. Primero, a depender de Dios, y segundo, también les enseña lo del sábado, porque aquí pasan varios milagros. El viernes cae doble porción y el sábado no cae. Gente salió a buscar en día sábado y hubo molestia. Se les dijo que ustedes no entienden la palabra de Dios. De un día a otro el maná se podría. Se podría, sí. Pero del viernes al sábado no se podría. No se sí, podrería, perdón, es la palabra podrirse, la palabra podrirse. Y ese es un milagro, porque si un día al otro entraba en pudedumbre, el viernes al sábado no. Y esto también tiene un papel representativo de Cristo, porque Jesucristo es representado por el maná. Jesucristo es depositado en la tumba el viernes y se mantiene el sábado, y a la mañana siguiente Él resucita y se nos afirma que su cuerpo no vio corrupción.
Su cuerpo no pasó a ese estado. Lo mismo pasó en el caso de Moisés. La Biblia nos dice que el Señor lo resucitó, pero el espíritu de profecía nos dice que Jesucristo lo resucitó antes que el cuerpo entrara en descomposición. O sea que Moisés murió y fue resucitado quizás unas horitas más tarde. Lo que tuvo fue un sueño largo, un sueño larguito, donde había trabajado 40 años por ese pueblo y antes de entrar a la patria celestial tenía que descansar un poquito en esta tierra. Y eso es lo que pasó con Moisés. De todas maneras, él sabía que iba a resucitar, porque en el Salmo 24, él, cuando la parte dice, al levantad, alzado o puertas vuestras cabezas y entrará el Rey de Gloria. Y los de adentro decían, ¿quién es el Rey de Gloria? Mientras empujaban las puertas, él lo vio en una visión que él era uno de los que empujaba las puertas para abrir esas puertas y permitir al Rey de Gloria entrar. Eso fue el día del ascenso de Jesús al cielo victorioso. Entonces el maná tiene mucha representación, pero aquí tenemos un pueblo que se cansa del maná, se cansó del maná. Qué tremendo el maná. Mire, hacían todo de maná, hacían tamales de maná, hacían chuchitos de maná, hacían atol de maná. El gallo pinto era de maná. El arroz no era arroz con pollo, era arroz con maná, hamburguesas de maná, hot dog de maná, barbacoa de maná, tacos, enchiladas, tamales, flautas, todo de maná. Las empanadas eran de maná. Alguien hizo una gran parrillada, también era de maná. Hacían milanesa de maná y para rematar ponían un poquito de mate de maná y unos alfajores de maná. El ceviche era de maná. No, no era lomo saltado, era maná saltado. Y se hacía maná a la huancaína. El sancocho era de maná. La bandeja paisa, no crea que todas esas cosas que tiene, no, era puro maná. Tostones de maná, pupusas de maná, baleadas de maná, proboleta de maná. El pastel de choclo era choclo con maná. Los buñuelos eran de las salteñas eran de maná. Las empanadas, las fanescas, el ajiaco, era maná con mojo. El asado negro era de maná. Al final las bebidas, las horchatas, los helados, el flan, la leche, todo era de maná. Y por si estaba aburrido, pues el maná se comía tostado, se comía frito, se comía guisado, se comía en sopa, se comía molido, se comía horneado y al final se comía crudo. Y el pueblo estaba harto de la comida de los ángeles. Fíjense que en mi pueblo había una señora que vendía unos sándwiches de pollo. Qué cosa más rica y qué cosa más cara. Comerse uno de esos, eso era un sueño porque era muy caro. En mi familia compraban uno cada 4 meses y de ese uno lo repartían en 4 pedacitos para mis hermanos y yo, y que disfrutábamos eso. El día que mis padres cumplieron 25 años de casado, le pidieron a la señora que hiciera sándwiches. Y ella dijo, les voy a hacer todo, solo les voy a enseñar cómo ustedes tienen que prepararlo. Pero la receta no lo dio. Y nosotros no lo creíamos. Ese día comíamos sándwiches de pollo. ¡Qué cosa más deliciosa! El lunes seguimos comiendo sándwiches de pollo. El martes todavía estamos entusiasmados. El miércoles ya casi no queríamos saber de esos sándwiches de pollo, porque sobró bastante. Y el jueves ya queríamos comer otra cosa. Y el fin de semana que pasamos por donde la señora vendía ese lugar, pasamos al otro lado de la acera y no queríamos saber nada de los sándwiches con pollo. Aquí tenemos un pueblo que se cansó del maná. Y entonces ahí van donde Moisés y le dice, ¿cómo nos acordamos nosotros
de las cebollas, de todas las comidas ricas de Egipto. Y viene el Señor y les da codornices para comer. Y ya todos sabemos la matanza que hubo allí. Fíjense que la lección lo pone de una manera muy interesante, que la verdad es que yo nunca le había puesto ese tipo de atención así, de la manera como está puesta acá. Y dice que las grandes caídas en la historia de la humanidad han sido relacionadas con el alimento. La más grande de todas, la de Adán y Eva en el jardín del Edén. Jesús fue tentado con alimento también. Él no cayó, sino que salió victorioso. Esaú perdió su primogenitura por una sopa, por un guisado, ¿verdad? Y aquí el pueblo de Israel, muchos quedan muertos y otros casi mueren porque hacen una transición violenta de la comida de los ángeles a la comida de carne. ¿Qué más podemos decir eso? Se nos ha llamado a nosotros a cambiar el régimen alimenticio. Hay aproximadamente 7 libros del espíritu de profecía que hablan de esto. Yo he tenido la oportunidad de leerlos y es muy interesante leer todo eso. Dios quiere que nosotros vayamos dejando poco a poco esto. Algunos podemos dejarlo de una sola vez. Hay gente que no. Hay gente que ha comido carne toda su vida y a los 65 años usted le dice, déjelo. No puede, se van a descompensar. El espíritu de profecía dice que esto tiene que ser algo personal. Dice claramente que no es un asunto de salvación. Dice que nadie puede imponer esto a otro. Dice que lo que Dios necesita es ver el deseo de nosotros en hacer un cambio hasta que nos liberemos poco a poco de esto. Y recuerde que va a llegar un momento en que el pueblo va a ser perseguido y aquellos que no estén acostumbrados a los productos naturales, sino que a la carne, difícilmente van a sobrevivir esta situación de un cambio brusco. Entonces se requiere un cambio de nosotros en este asunto. ¿Qué más podemos decir? Podemos hablar mucho de esto, pero nos mantenemos en la lección codornices y maná. El pueblo aprendió la lección y se dio cuenta de que era mejor mantenerse en los caminos que el Señor había dicho. De esa manera se mantenían delgados, se mantenían saludables, las enfermedades no los tocaban, tenían la protección de Dios, se cuidaban y todo eso. Solo déjenme compartir con ustedes un pensamiento del espíritu de profecía acerca de las personas que no nos cuidamos en el régimen alimenticio. Dice que si por descuido de nosotros en nuestro régimen alimenticio nos enfermamos y morimos, fíjense bien lo que dice, en el acta de defunción, el ángel de la guarda que ha estado con nosotros desde que nacimos y está con nosotros hasta que morimos, en esa acta de defunción que Él elabora al regresar al cielo, si Él sabe que nosotros morimos por desórdenes en nuestro régimen alimenticio, Él pone al final de esa acta que nuestra muerte fue suicidio. Es muy serio el régimen alimenticio. Así que
le invito a que estudie. Déjeme decirle ciertas cosas fundamentales de esto. El régimen alimenticio es imposible vencer si usted no tiene una reforma espiritual. Si usted es una persona que quiere luchar por mantenerse en forma y seguir el régimen alimenticio, pero no tiene una reforma espiritual que lo lleve a Dios, va a ser imposible que usted venza. Aquí lo más importante es tener una reforma espiritual y decirle, mira Señor, yo deseo mejorar mi forma de comer y vengo donde ti para tener una reforma espiritual. Y el Señor lo va a ir llevando, lo va a ir llevando, lo va a ir llevando. Ahora déjeme explicarle otra cosa. A veces yo he escuchado hermanos que dicen, yo no sé por qué el espíritu de profecía prohíbe la carne cuando Dios lo permitió. ¿Ha escuchado usted esas personas? Dice, si en la Biblia está que podemos comer, y el espíritu de profecía dice que ya no podemos comer. Y se arman ciertos conflictos allí. Bueno, la vida espiritual es progresiva. Fíjense que antes el adulterio que Jesucristo viniera era si la persona tenía un acto sexual con una persona que no era su esposo o su esposa. Cuando Jesucristo viene, Él dice, no es necesario eso. Solo con el acto de codiciar una mujer en el corazón, ya hay adulterio, ya se cometió el pecado. Allí mismo dice Jesucristo más adelante, airaos pero no pequéis. Bueno, la Biblia lo dice, airaos pero no pequéis. Y yo leo en el Espíritu de Profecía, casi 2000 años más tarde, donde el Espíritu de Profecía dice, no os airéis. Entonces, el Evangelio es progresivo. En una parte dice, miren, se pueden airar, con solo que no pequen. Y más adelante, para el pueblo de Dios de estos días, les dice el Espíritu de Profecía, no se pueden airar, manténgase quieto. ¿Por qué todo eso? Porque el Evangelio es progresivo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay una contradicción cuando Dios dice que se puede comer carne y que el espíritu de profecía dice que no. No hay ninguna contradicción. Lo que pasa es que cuando Dios da no la orden, sino que permite, porque el hombre ya está comiendo carne a diestra y a siniestra. ¿Okay? Entonces, Él hace una lista, ya que el hombre está comiendo, de las cosas que se pueden comer y que no se pueden comer de los animales. Además, en el diluvio Él lo permitió porque no había vegetación, o sea, había solo carne para comer. ¿Ve? Pero no es lo mismo, no era lo mismo comerse un pollito asado hace 4000 años que comerse un pollo asado ahora. No es lo mismo. El animal estaba puro, no tiene la contaminación que los animales tienen ahora. No lo tienen. Entonces, mientras más va avanzando el tiempo, los animales más se contaminan. El hombre los reproduce por miles y millones para alimentar a la humanidad. Les inyecta todo tipo de hormonas que uno lo termina consumiendo. Y ellos son los más grandes procreadores en la humanidad de cáncer y de tuberculosis. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Comemos, por ejemplo, proteínas de segunda mano. La gente dice, la proteína está en la carne. Sí, pero el ganado vacuno, o sea, todo lo que se relaciona con toros, vacas, bueyes, ellos no nacen con proteína, ellos tienen que ingerir la proteína y la proteína la toman del maíz, del choclo, como se dice en otros países, del maíz. Entonces, cuando nosotros ingerimos esa proteína, es proteína de segunda calidad. La pregunta es por qué no ingerimos proteína de primera calidad comiéndonos nosotros el maíz. ¿Sí se da cuenta de lo que está pasando? Comemos proteína de segunda calidad
alguien se llevó la mejor parte, que fue el animal, y nosotros nos comemos una proteína procesada que ya viene mezclada con cualquier otra cosa. Entonces el espíritu de profecía 2000, 4000 años más tarde dice, no, no más, no más. No, ya no hay que comer eso, está demasiado arruinado. ¿Contradicción bíblica? No. Dios años atrás lo permitió porque estaba bien, no tenía el gran problema que tenemos ahora. Además, fíjese bien, el espíritu de profecía dice, llegará el momento, ella dice, se puede comer huevos. Ella dice que se pueden crear aves muy bien cuidadas y se pueden comer. O sea, Elena de White comía carne. Allí aparece. Muchos de su viaje no tenía que comer y ella comía carne, pero se cuidaba de no hacerlo. El mensaje es que no lo hagamos, ¿ve? Que lo evitemos poco a poco hasta que lo eliminemos. Pero ella dice, el huevo y la leche se puede ingerir, pero dice, pero llegará el momento en que esto también será prohibido. Y cuando llegue ese momento, Dios le va a mostrar a su pueblo con qué va a suplir estos alimentos que tiene que dejar de comer. O sea, el proceso de contaminación ha venido de cero, creciendo, creciendo y creciendo, y por el momento la leche y el huevo está aceptable, pero llegará el momento en que ni eso va a ser aceptable por el grado de contaminación. Entonces, ¿hay una contradicción? No, no lo hay. Dios dio esta orden cuando todo era bien sano, bien puro. El espíritu de profecía da la orden que ya no, porque está todo contaminado, y además advierte que las cosas que aún se pueden ingerir, como la leche y el huevo, pararán de ingerirse por el exceso de contaminación, y Dios proveerá otras plantas, otros alimentos para suplir la necesidad de la proteína que se obtiene de estos productos. Así que, muy bien, vamos a avanzar. Espero que hayamos entendido, hermano, haga el intento. Hay personas que lo pueden hacer de la noche a la mañana. Hay otros que hemos sido acostumbrados desde la niñez a comer así. Pero Dios lo que quiere ver es que usted está haciendo un intento de dejar eso y tener un sistema alimenticio mejor. Ahora, fíjense que voy a extenderme un poquitito en esto porque es necesario. Jesucristo ayunó 40 días y 40 noches. Y hay una parte en el espíritu de profecía que dice que nosotros tendríamos que ayunar ese tiempo, pero no lo vamos a hacer porque Cristo lo hizo por nosotros. Pero hubieron hombres que lo tuvieron que hacer, y estos hombres son los que partieron al cielo. ¿Quiénes son? Moisés ayunó 40 días y 40 noches. De Enoc no se dice nada. De Enoc no se dice nada, pero en el caso de Elías sí también ayunó 40 días y 40 noches por el desierto. Así que aparentemente en los días finales, los que logren sobrevivir, estos 144,000 que no van a morir, van a tener que pasar un proceso también de ayuno, y dice el Espíritu de Profecía, para que cuando entren al cielo y prueben la comida del cielo, les sea aceptable a su paladar. Así que, hermanos, vayamos preparándonos. En el cielo no va a haber pollito asado, no va a haber eso. Todas esas de Roy Ryers y McDonald's y todo eso que sabemos comer, no va a haber eso, sino que va a haber un árbol que da un fruto diferente cada mes por un año entero y se vuelve a repetir. Va a haber maná, va a haber cosas saludables, y el Señor quiere que poco a poco nos vayamos acostumbrando a hacer esos cambios. Mi vecino se le ocurrió cortar la grama, así que no se me desenfoquen. Muy bien, vamos a pasar al día martes, agua de la roca. Este es otro de los milagros que pasa
también al pueblo de Israel y en este caso nosotros lo encontramos en Éxodo 17 del 1 al 7, ¿no? Donde el pueblo va donde Moisés y le dice, ah, altercaron con Moisés, dice la Biblia, danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado? ¡Qué pueblo más duro!, ¿verdad? Ah, así somos nosotros, exactamente, y algunos de nosotros somos peores que ellos. Y por eso es que el jueves está dicho que todo eso fue escrito para que nosotros no cometamos esos errores. Entonces clamó a Moisés y dijo, ¿qué haré con este pueblo? Mira que de aquí un poco me matan, me van a apedrear. Y Jehová le dijo a Moisés, pasa delante de tu pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano la vara con que golpeaste el río y golpearás la peña y saldrá de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Qué tremendo, ¿no es cierto, no? Y de allí en adelante no les faltó ni el agua ni el maná hasta unos días antes que divisaron la Canaán terrenal. Si usted lee bien detenidamente, allí hay otro altercado porque le falta el agua a esta gente y comienzan a altercar de nuevo por la necesidad de esto y no se dan cuenta que enfrente de ellos están teniendo ya la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel, que tiene agua en abundancia y solo se trata de cruzar la frontera y tomar posesión de este lugar. Así que este es otro de los milagros que se da aquí. El agua es vitalísima. Mire, usted puede dejar algunos días de comer, sí se va a sentir mal, pero no dejar de beber agua, porque nuestro cuerpo está formado por una gran cantidad de agua y se necesita el agua constantemente. Así que bueno, lea esta parte, está muy fácil de entender. Vamos a pasar al día miércoles, que es la visita de Jetro a Moisés, y eso nosotros lo encontramos en Éxodo 18 del 1 al 27. Y ahí vemos que Jetro va a visitar a Moisés y escucha todos los milagros que Dios ha hecho de la misma boca de Moisés. Pero allí Jetro le dice a Moisés, mira, te vas a morir de esa manera, estás trabajando demasiado. ¿Sabes qué? Necesita gente que te ayude, gente que tengan buena virtud, hombres temerosos de Dios, varones que sean verdaderos. Ahí está en el versículo 21 todas las características que aborrezcan la avaricia. Ponlos sobre el pueblo por jefe de millares, de centena y de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto que ellos ya no puedan resolver, entonces lo van a traer a ti. Ellos van a juzgar en todos los asuntos pequeños. Así te vas a aliviar tú y vas a tener mucha gente que te ayude. Y este pueblo además va a vivir en paz en todo el tiempo que esté acá. Y dice el versículo 24, dice y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que dijo. Escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel y los puso
por jefes sobre el pueblo, sobre 1,150 y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y despidió Moisés a su suegro y éste se fue a su tierra. Hay que recordar que Jetro era un sacerdote también. Dios tiene en todos los pueblos gente justa. Muchas veces creemos que solo en la iglesia adventista hay gente virtuosa. No, no, hay en todos lugares. En todas las religiones usted encuentra gente sabia, gente muy buena. Y este es uno de los casos donde una persona que no es del pueblo de Israel viene y le da un consejo a Moisés y él escucha el consejo que le da su suegro y de esa manera él se relaja un poco más y el pueblo comienza a tener mucha más justicia, mucha más paz y mucha más tranquilidad. Así que esta parte no hay mucho que decir, ¿no es cierto? ¿No? Más tarde, fíjense que esos ancianos se convierten en 70 y esos 70 más tarde se convierten en el Sanedrín y más tarde ese Sanedrín, distorsionados por la maldad y todo lo que está pasando, son los encargados de darle condena a Jesucristo mismo. Interesante, pero todas las personas que aquí Jetro da las características fueron personas que ayudaron a Moisés en esa carga tan pesada de estar juzgando a este pueblo. Muy bien, y pasamos al día jueves rápidamente, que su base del día jueves se encuentra en 1 Corintios 10:11, donde nosotros leemos de la siguiente manera. Dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo. ¿A quién? Al pueblo de Israel, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Fíjense que aquí interesantemente el pueblo de Israel está escribiendo la Biblia, ¿sí? Él está escribiendo y hay muchas cosas que ellos no comprenden, pero tienen una gran ventaja que Dios les presenta a ellos en forma, les presenta actos. Nosotros no hemos visto esas maravillas que ellos vieron. Nosotros creemos todo por fe, pero en el caso de ellos les presenta los actos, les está presentando milagros, les está presentando todo eso, y a pesar que lo entienden, quizás no lo entienden a su plenitud. Lo mismo pasó con los apóstoles. Vivieron con Jesús todo ese tiempo. ¿Comprendieron todo? No. No entendieron ni su muerte. Entendieron años atrás. Juan, tiempo atrás, comienza a entender un poquitito lo que había pasado con Jesús y escribe él acerca de eso. Pero los apóstoles en ese momento no entendían exactamente lo que estaba pasando ahí. Así que, pero nosotros sí lo podemos entender. Nosotros que vivimos en los días finales de este mundo, tenemos todas esas historias para que nosotros no la volvamos a repetir. Y mire qué interesante, el espíritu de profecía dice de que todas las historias escritas en el Antiguo Testamento, la de José, la de Moisés, la de Esther, la de Ruth, la de los jóvenes hebreos, todas estas historias están hechas para que nosotros las estudiemos y que nos sirva como una guía, porque nosotros vamos a pasar esas mismas cosas y tenemos que tomar esas referencias como una guía para que nosotros no cometamos los errores que ellos cometieron.
Y por eso está en Corintios diciendo de que todo esto está escrito para nosotros, para que no cometamos eh, esos mismos errores. Muy bien, hermano, yo creo que la lección ha sido muy fácil de entender, no ha sido nada profundo, ¿no es cierto? ¿No? Son historias entendibles. Yo creo que hemos cubierto la parte principal, así que llegamos hasta acá. Les deseamos una feliz semana a todos y Dios mediante nos vemos el otro fin de semana con la siguiente lección, que va a ser la lección número 8. Feliz semana a todos y que Dios le guarde.